Hoy vamos a entender el concepto de el flujo de potencia en una máquina. Tenemos que entender ese concepto, es muy importante. Diagrama de flujo de potencia. En inglés, Power Flow Diagram. ¿Flujo está correcto? ¿Cómo se escribe? Sí. Ok. Es muy sencillo. Hasta ustedes ya saben cómo hacerla, pero vamos a aprender bien. Porque las clases pasadas yo estaba hablando mucho de potencia y eficiencia y no lo expliqué bien, pensando que ya saben, pero que vamos a hablar un poco de esta para que tengamos más claro, ¿no? Ok. Lo que dice esta es, nosotros vamos a dibujando cómo está moviendo la potencia. Usted tiene potencia, las máquinas eléctricas que hacen conversión de potencia. Una potencia convierte en la otra y se después convierte en la otra, así muchos pasos y por final tú tienes la potencia que quieres usar. En caso de motores, tú usas la fuerza mecánica. En caso de generadores, tú usas la fuerza eléctrica. ¿Sí? ¿Sí está correcto? Sí. Ok, entonces vamos a hablar una generador. Tú tienes un generador, ¿sí? En un generador, tú lo que metes ahí es la fuerza mecánica o la potencia mecánica. Tú metes ahí. Estás dando la entrada, la fuerza mecánica. Vamos a usar la potencia. Y la salida que sale, o lo que nos usamos es, en un generador eléctrica es, ¿qué usamos, chicos? Un generador eléctrica. ¿Qué sale? ¿Qué es lo que usan? ¿Para qué compran un generador ustedes? No escucho. ¿Me están escuchando ustedes? No, sí, ya. ¿Sí escuchan? Sí. Ok, mi pregunta es, ¿por qué compramos un generador? ¿Para qué sirve un generador? Para generar electricidad. Sí, entonces tú lo que estás usando de un generador es la potencia eléctrica, ¿sí? ¿Está correcto o no? Sí. Ok. Sí. Ustedes meten potencia mecánica y el generador hace conversiones y tú por final, tú recibes potencia eléctrica. Entonces lo que vamos a entender con este diagrama es entender el concepto de la potencia mecánica o la entrada de potencia, cómo está cambiando durante una máquina y dónde está perdiendo y cuál es el resultado que sale. Eso vamos a entendiendo, ¿sí? Entonces, la potencia mecánica, ¿dónde meten ustedes esta potencia? ¿Dónde ponen esta potencia mecánica ustedes a un generador? Sí, ¿está claro mi pregunta? Ustedes compran un generador, ustedes meten energía o potencia mecánica, ¿no? En esto. ¿En qué parte de la generador meten ustedes? No sé, Doc. Ustedes saben generadores, ¿no? ¿Sí saben qué es generador o no? Primero, díganme ustedes.
¿Ustedes vieron algún generadores en sus calles o algo alguna vez? ¿O ustedes fueron a una planta generadoras? Chicos, me estoy preocupando. ¿Sí saben qué es generador o no? ¿Sí saben qué es un motor? Sí, Doc. Ok. Entonces primero hablamos de motor. ¿Qué es un motor? ¿Qué hace el motor? Chicos, estoy haciendo preguntas básicas. ¿No piensan que muy sencillo? Aunque sencillo, contesten, por favor. Yo me da duda que no están contestando por ser pregunta muy sencilla o por no saber. Eso es algo que me preocupa porque generador y motor ya estamos usando palabra mucho. Si no saben qué son, tenemos que aprenderlo, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué es un motor o qué es un generador? Si me pueden decirla. No necesita que se definen, me pueden explicar unas palabras normales. No necesito una definición científica. Definen en sus palabras. Pues un motor es una máquina que genera movimiento, ¿no? Una que genera movimiento. Ok, muy bien. Y un ejemplo, ¿me puede dar un ejemplo de un motor? ¿Dónde lo viste o algo? Pues desde lo Un más motor de básico. automóvil, Doc. Ajá. Un motor. Pues para, Ok, estamos pues, hablando motores y generadores solo de eléctricos. ¿Recuerdan esa? Ah, Motor eléctrico y generador eléctrico. No estamos pues hablando de las otras. ¿Sí? yo Ok. he visto en la industria motores eléctricos Ok, en ¿para qué plantas. usan esto en industria? Eh, yo la vez pasada estaba haciendo un mantenimiento a un motor. Sí, Ese motor movía como si fuera un compresor industrial. sí. Hacía la función que con un vástago, pues ya ve que tenemos el núcleo del motor y el Ujú. rotor, y ese vástago hacía que se movieran unos pistones, tipo pistones, que Ok. cargaban el aire al compresor. ¿Pero serán de eléctricos esos motores que estás hablando? Sí, sí, Ok, sí eran eléctricos. muy bien. ¿Viste en industrias? ¿Dónde más ustedes vieron los motores? Pues aquí en la casa, en los motores de aparatos de refrigeración, Muy bien. ¿Para qué sirven esos en aparato de refrigeración? para el funcionamiento del motor hace que se mueva la turbina para que succione y genere aire. Aunque no usamos palabra turbina porque yo confundo con otras cosas. El ventilador, ¿no? ¿Es Sí, luego en correcto? el ventilador, ajá. Sí. Ok. Entonces, el ventilador. Ok, muy bien. ¿Qué más? Mm, Nada más hablaríamos de motores o de generadores eléctricos. En motores, nada más, primero. Ah, En una carro, ¿si lo vieron? Un motor eléctrico. no, pues no, yo no lo he visto en general. ¿No lo vieron nunca? ¿Pero saben dónde usan? Para limpiar las parabrisas, ¿qué usamos? los pequeños motorcitos que tienen incorporados.
Sí, esos motores son eléctricos, ¿no? Sí. Sí, muy bien. Entonces, los motores eléctricos usamos muchos. Y cuando hablamos corriente directa, es uno de los varios motores. Por ejemplo, la de limpieza de parabrisas, yo creo que ahí usan motor de corriente directa, porque ahí tenemos 12 Ajá. volts disponible, ¿no? De corriente directa. Es muy práctico usarla. ¿Sí? También el motorcito que genera, que lleva el agua a los parabrisas, es un motorcito de 12 volts. Muy bien. Yo no sabía que hay un motor, pero sí, muy bien. ¿Es una bomba? ¿Está conectada a una bomba o cómo es? Sí, es un motorcito Ok. que ya está en un lado del donde le eches agua y Ujú. ese lo manda a las vías hacia el parabrisas. Muy bien, sí. Se sale una pequeña agua, ¿no? Cuando pulsas un botón. Sí. Ok, muy bien. Sí. Ok, entonces esos son motores. Ok, ahorita dígame generadores eléctricos. ¿Dónde lo vieron y todo? Pues en el carro que viene siendo ¿cómo se le llama? Dinamo. Sí, ¿cómo se llama? ¿Para qué usan en carro? El alternador, ¿no? Para Pues, que, Pues así ándale el transforma, alternador. Alternador. Ok. ¿Y para qué usan Sí, este? que hace para que la pila no se descargue. O sea, cuando tú le das marcha y estés utilizando ya sea el estéreo o los parabrisas, los controles para las ventanillas, Ujú. lo que hace ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? alternador. El alternador Ujú. vuelve a generar, con el mismo movimiento de la Carga la banda, pila. genera electricidad para cargar la pila de nuevo. convierte No, la energía mecánica en eléctrica. se convierte en mecánica eléctrica. Exactamente, exactamente. Ok, muy bien. Y aparte de ahí, ¿dónde más vieron? Muy bien. Aparte de carro, ¿dónde más? Bueno, yo lo veo en los generadores eléctricos en mi trabajo, pues vienen siendo las plantas eléctricas, que es un generador, pero este funciona con gasolina y Ujú. produce electricidad. Ok, ¿cuál es el proceso de gasolina y de eso? ¿Cómo el gasolina? Eh, Sí, dígame. tiene un motor Sí, que ¿qué jala con motores? gasolina y tiene Mira, como, espere usted. Cuando aquí hablamos motor o generador, cosas así, por default son eléctricos, porque estamos en clase de eléctrica, ¿no? Si usted dice motor, ok, es un motor, yo voy a pensar que es un motor de eléctrica. No entiendo por qué pones gasolina un motor eléctrico, ¿no? Es algo confuso. Entonces tiene que usar la palabra, no sé qué tipo de motor es eso, para explicarnos. Sí, otra vez dígalo usted. ¿De gasolina, cómo lo usamos? pues hace una combustión en el motor que genera electricidad. No, otra vez no entendí. Combustión, un motor. ¿Estás hablando de un Sí, motor de corriente directa o estás hablando de un motor de combustión interna? de, ¿cómo le puedo decir? De Sí, es combustión una interna planta. que transforma eléctrica. Ajá. La combustión interna no hace, no traduce Pero a, genera mecánica, ¿no? sí, la salida de una combustión interna es mecánica. Tú estás moviendo un eje, ¿sí? Sí. Sí, ok. ¿Y qué sigue después? A ver, permítame. Bueno, pues aquí dice,
¿Me está hablando, joven? No escucho. ¿Qué estás pensando? Sí, estoy pensando cómo explicarlo. Ok. ¿Alguien más pueden decir hasta que él está pensando? Sí, Doc. Es que en sí lo que está hablando es como es una planta generadora eléctrica que primero se le administra por combustión, por gasolina, Sí. entonces enciende y hace movimiento mecánico que hace mover una, un alternador que te genera corriente alterna. Ok, muy bien. Sí. El alternador, ¿qué es alternador? Ese es un generador, ¿sí? Sí, cambia la corriente directa a corriente alterna. No, no hace. Se podría decir que la Genera transforma. como un generador, sí, algo así. Alternador. Mire, escuchen esas palabras, chicos. Es que no debemos confundir. Vamos a usar unas palabras. ¿Sí? Okay. ¿Escucharon esas 4 palabras alguna vez? Convertidor, inverter, alternador y dinamo, ¿sí? Sí. Ok. ¿Alguien me puede decir cuál de ellas ya saben qué son, su funcionalidad? Pues el convertidor convierte de corriente directa alterna, ¿no? Muy bien. Entonces ok, le voy a poner esto. Esta convierte, otra vez repite. ¿Qué dijo? Pues que convierte la corriente directa alterna, No, es al revés. de alterna a directa. Sí. Entonces aquí entra corriente alterna directa. ¿Sí? Entonces la entrada es energía eléctrica, salida es energía eléctrica. Pero es corriente alterna, salida es corriente directa. ¿Sí está bien? ¿Y inverter qué es? ¿Cómo se dice inverter en español? ¿Invertidor o como inverter? Convertidor. Inversor, ¿no? Inversor, sí, muy bien. Gracias. Entonces voy a quitar lo voy a escribir inversor. Ok, ¿qué hace esto? Un inversor. Doc, yo tengo una pregunta. Sí, dígame. ¿Qué es para usted dínamo? Ok, eso hablamos cuando llegamos a Dinamo, ¿sí? Ahorita hablamos. ¿Y el de inversor Sí. qué es? ¿Cómo dijo, Doc? El inversor. Si escucharon esa palabra, ¿qué hace un inversor? No es de las señales. No, no estoy hablando de señales. Estoy hablando inverter. Cambia de continua Es como un dispositivo Cambia de alterna, corriente, ¿no? De sí, corriente que continua transforma alterna. de 12 a 24, ¿no? Cambia la corriente No, continua a la corriente voltaje alterna. puede cambiar. Voltaje depende. Lo que hace es corriente directa a corriente alterna. Eso nosotros usamos en paneles solares, porque tú tienes un panel solar Ajá. que genera corriente directa, pero tu casa necesitas corriente alterna, entonces necesitas poner un inversor. ¿Sí? Podemos decir que es el contrario al invertidor, ¿no?
No escuché otra vez, repite, por favor. Que sería el contrario al convertidor. Sí, muy bien, sí. Ok, ¿está claro estas dos cosas? Sí, Doc. Sí, Doc. Y lo que tiene que notar es, la entrada es corriente alterna, perdón, la entrada es energía eléctrica y la salida también es energía eléctrica, ¿sí? Ajá. Entonces, esa no tiene nada de conversiones de otra energía. Puede convertir internamente, pero la entrada y salida son estos, ¿sí? Los dos son eléctricos. Pero cuando es alternador, ¿qué es un alternador? Transforma la energía mecánica eléctrica. Ajá. ¿Y qué tipo de salida sale? ¿Corriente alterna o corriente directa? Corriente directa, ¿no? Directa. No, alternador Alterna, ¿no? es, Ay, Sale sí, es alterna. es corriente alterna, ¿sí? Ponte el tiro, mi Ricky. Entonces la entrada es, Siento compañero. digamos, no escuché, ¿qué es? No, prosiga, Doc. Le pregunto, ¿cuál es la entrada de un alternador? ¿La entrada es directa? No. ¿Alguien contestó? Ah, es energía mecánica. Sí, No, sorry. energía mecánica. Mecánica. Y la salida es Energía eléctrica. energía eléctrica, pero ¿qué tipo de corriente es? Alterna. Alterna. Muy bien. ¿Está bien? Ok. Ahorita la dinamo. Me preguntó la dinamo qué es. ¿Me pueden contestar alguien? ¿Qué estoy pensando con dinamo? ¿O qué es correcto? ¿Qué tiene entrada? ¿Qué es la salida? Pues también transforma la energía mecánica eléctrica, el dínamo, ¿no, Doc? Sí, muy bien. Entonces Pero la entrada es energía mecánica. mecánica y la salida es ¿qué es la salida, chicos? Energía eléctrica. Eléctrica, ¿qué tipo de corriente sale? No, Doc, no sabemos. Pues ¿Cuántos corriente tipos hay? directa, ¿no? Solo hay dos tipos. Una es, ya Corriente dijimos que es directa. corriente alterna. Lo que falta es corriente directa, ¿no? Sí. ¿Y por qué están pensando tanto, chicos? Ya saben, solo están pensando, no sé, Es que yo nunca había escuchado esa palabra, Doc. el dinamo. Sí, pero aquí está en el alternador, decimos corriente alterna. Entonces lo que quiera Ni es yo, Doc. corriente directa, ¿no? Dínamo. Más Ok. bien el Dynamo usted lo usa como una marca, ¿no? ¿O cómo está allí? No, dynamo es la palabra que da por corriente, la generador de corriente directa. Es el que jala con inducción magnética, algo así, ¿no? Dynamo is electric current that create using esta. Es un corriente, es una máquina de corriente directa. Esa ¿dónde está en español? ¿Dónde está? El dinamo es generador eléctrico. Es un generador eléctrico designado a transformación de flujo magnetismo en electricidad mediante generar. La importante es esta, genera una corriente continua, ¿sí? ¿Sí? ¿Se está bien? Mm, mm, ¿Qué está sí, o pensando? sea,
Por eso yo decía que si un dínamo es una marca, porque hay otros generadores de energía que se llaman de diferente forma. No, pero el dinamo es una palabra así. Aquí el dinamo es una máquina. Tú puedes poner una máquina como, no sé, como carro. Tú puedes poner tu empresa como carro. Si tu empresa pone muy famoso, no significa que carro significa tu empresa, ¿no? Es que si hay una marca que se llama así, pero lleva Y. Sí, por eso Dynamo. yo digo, esa dinamo, o en inglés dice dynamo, con Y. Pero esta es como decimos, esta es la palabra que empezaron a usar, pero después a alguien le gustó esa palabra y puso como una marca, es otra cosa. ¿Sí me explico? Sí, sí está claro o no, chicos. Están confundiendo por razones muy... Entonces es un generador, así lo podemos decir. Dinamo para nosotros es lo que recibe o lo que sale corriente continua y la entrada mecánica es un generador, sí. Sí. Ok. Pero también hay una marca, eso puede ser por alguna razón, ya le gustó ese nombre, ¿no? Ok. Entonces, cuando usamos estas palabras, tienen que cuidarla como están usando. Convertidor, inversor, alternador y dinamo. ¿Sí? Y por ejemplo, ustedes dijeron que usan un alternador en el carro. No sé si es un alternador o es una dinamo, porque el carro quiere corriente directa. Hay posibilidad que están usando dinamo. O también hay posibilidad que se usan alternador y después usan un convertidor. Entonces, pueden usar esta junto con esta. ¿Sí me explico? Primero usan un alternador y después usan un convertidor. Pueden hacer así. Porque nosotros queremos corriente directa para cargar la pila, ¿sí o no? Sí. Entonces, no sé qué están usando. Si están usando un dinamo o están usando un alternador con un convertidor. Doc, Sí, díganme. es que, bueno, aquí normalmente casi todos los mecánicos hablan así de alternador, Ah, no sí, de dynamo. sí, yo entiendo esa. Por eso a veces la palabra no es correcto, pero por eso lo digo que está bien. Pero nosotros no vamos a usarlo, ¿sí? Ah, sí, ok. O lo mínimo en esta clase, porque si voy confundiendo. En la misma manera, la turbina que usaste, la palabra turbina, también no sé esa palabra, yo no sé bien qué significa una turbina, porque hay una turbina, hay otra cosa que es algo, me da un poco raro usar esas palabras porque yo tengo algo pensado, entonces no sé correcto qué es una turbina, por eso no quería usar esta palabra. Entonces cuando no estás claro, mejor investiguen y lo checamos si está correcto, lo usamos, si no, lo vamos a cambiando con otros nombres, ¿sí? Sí, Doc, está bien. Muy bien. Entonces, hay posibilidad que lo que usaste turbina es correcto, pero yo no tengo claro. Entonces, por eso digo que no voy a usar esa palabra, pero sí. Ok, aquí tengo convertidor, inversor, alternador y dinamo. Entonces, estamos hablando, estas dos, las alternador y dinamo, cuando estamos hablando de los generadores, generador eléctrico. Entonces, esos dos generan energía eléctrica. Entonces, reciben una energía mecánica. Más bien estoy hablando la de dinamo o la de corriente directa, porque estamos aprendiendo eso más, ¿no? Entonces, pero ustedes me pueden decir, un generador eléctrico, ¿dónde lo usaron o dónde lo vieron? En la empresa que me dijo que está usando gasolina ¿para qué usaron esta gasolina? ¿Puede repetir otra vez para que lo entendamos bien? Joven.
Pues la usan para generar energía. ¿Qué energía? ¿Qué tipo de energía genera usando gasolina? Pues sale 127 volts o 220. Ok. Entonces vamos a hacer paso por paso. Tú tienes una máquina donde metes gasolina. Tú metes gasolina y sacas energía eléctrica de corriente directa, corriente alterna, que es, Sí, estás metiendo gasolina, estás sacando energía eléctrica corriente alterna. ¿Sí está correcto? sí. Corriente, correcto. Corriente, energía eléctrica, corriente alterna. ¿Sí? Ok. Mi pregunta es, ¿qué tiene dentro de esta máquina? ¿Qué hace? ¿Qué es el proceso? ¿O qué son las cosas que tiene? ¿Alguien puede decir qué tiene? Tiene energía térmica que es transformada en energía mecánica, Doc. Luego de ahí pasa a un alternador para diseñar corriente alterna. Ujú. Ok. Esta parte lo aprendan en otras clases porque yo no soy muy bueno a explicarle, porque aquí tiene muchas cosas. Química cambia la caliente y la caliente cambia las tipo presión. Esta presión se genera tipo movimiento. Entonces hay muchas cosas, conceptos mecánicas y por final, ¿qué sale de esta? De los procesos mecánicos. Para Energía conectar mecánica. energía mecánica. Entonces, esta energía mecánica sale y se gira un alternador, porque la salida Alternador. es corriente alterna, ¿no? Sí. Entonces, pasa aquí, aquí es energía mecánica, así lo decimos. Energía mecánica, ¿sí? Y aquí, esta caja es lo que nos interesa más. Aquí tenemos, un segundo, chicos. Hello. చెప్పండి. సరే క్లాస్లో ఉన్నాను. Bye. Ok, muy bien. Entonces, esta parte es la palabra que usamos es motor de combustión interna, ¿no? Quizá no vamos a saber, así lo puse. Ustedes saben más que yo. Es un motor de combustión interna. Aquí que vamos a hacer es una máquina o la palabra que estamos usando es alternador. ¿Está alternador? ¿Sí está correcto? Sí, Doc. Sí, Doc. Ok. Entonces lo que quiero entender es si ustedes vieron esos alternadores. Una es con combustión interna, ya vieron. Y aparte si lo vieron algunos otros lugares o no. Esta es mi primera pregunta. Mi segunda pregunta es, ¿y cuál es esta energía mecánica? ¿Cómo está moviendo de aquí a aquí? ¿Qué tipo? Yo estoy diciendo que se transfiere energía mecánica de motor combustión interna a alternador, ¿no? ¿Cómo está transfiriendo la energía? ¿Quién está? ¿De qué manera? Entonces, esas dos preguntas yo quiero saber. La primera es sencillo. Dígame la primera primero. Si vieron antes, si vieron parte de combustión interna. ¿Sí vieron alguno, otra alternador que conectado con alguna otra cosa?
En los automóviles, Doc. ¿Qué está conectada al alternador? La entrada del alternador. También es una combustión interna, ¿no? ¿De dónde recibe la energía? En un alternador, en un carro. También recibe de una combustión interna, ¿sí o no? Sí. Sí, por eso pregunto si lo vieron que no sea combustión interna. No. No sé cómo está conectado en carro. Está conectado a través de un banda, ¿no? ¿O cómo es? Sí, a través de la banda. Sí, pero la motor que gira es el combustión interna. Eso está conectado a través de la banda, ¿sí? Ok. ¿Cuál es la otra que vieron? Ok, si no vieron, hay las plantas generadoras. Las de Una de las, energía eólica. sí, energía eólica, ahí sí pueden ver directo, el aire está moviendo, ¿no? Sí, esta es una. El otra es en plantas generadoras que usan se calientan ¿cómo se llama? Con El agua. vapor. El agua y sale vapor, y vapor, ahí usamos una turbina. Si lo ven, aquí podemos usar la palabra turbina, que sí yo sé que es correcto. Ahí usamos la turbina, esa turbina se mueve y eso conecta a un alternador. ¿Sí? Entonces, esas son las que pueden ver la siguiente vez si van a alguna industria, traten de ver esas cosas. ¿Sí? Ok, de todos modos, ¿qué hacemos es movimos el alternador? Esa me da la segunda pregunta. ¿Cómo está conectada o cómo recibe energía mecánica? Por medio de movimiento, Doc. Sí, ¿qué movimiento? Pues el del aire. En el aire tiene ventilador. ¿Pero qué estamos hablando? Vamos a hablar de combustión interna, lo que De conecta la en interna. el carro. Mi pregunta es, ¿el alternador dónde está recibiendo la energía mecánica? ¿En qué parte del alternador está recibiendo la energía mecánica? En el eje del alternador. Sí, muy bien. Entonces, el eje de alternador es donde tú estás metiendo energía mecánica. ¿Sí está claro? Sí. Ok. Entonces, el diagrama de flujo de potencia, la que recibimos en el eje de un generador. ¿Sí está correcto? Chicos, ¿sí está correcto o no? ¿Cómo dijo, Doc? Ok, le estoy diciendo para un generador, la potencia mecánica que recibimos en su eje. Que la energía mecánica la recibimos en el eje. El eje de generador. ¿Sí es Ok. cierto o no? Sí. Sí. Okay. Entonces, ¿dónde está toda la energía? Está en la eje. Entonces, esta es un generador. La potencia, vamos a decir, esta es la potencia completa. Toda esta potencia está vamos a decir que es una caja. Esa caja tiene mucha potencia. Toda esta potencia está en el El eje. eje. Sí está claro, ¿no? Sí, sí. Sí. Aquí está el eje. Entonces el eje. Ok. Después, en el siguiente paso, este eje, ¿qué está haciendo? Está moviendo la armadura, que está conectado a los cables perdón, la bobina y todo. Entonces está moviendo.
Entonces, nuestra idea es cómo está moviendo la potencia hasta que salga afuera como energía eléctrica. Tenemos que entender todo ese proceso. ¿Sí? ¿Sí está claro que estoy hablando, chicos? Sí. Sí, Doc. ¿Por qué están cansados, chicos? ¿Por qué están cansados? No, no, estamos bien activos. ¿Sí? ¿Seguros? Ok, me gusta eso. Sí. Pero, ok. Vamos a ver que sí. Ah, no. Ok. Mira. Aquí está un generador, ¿sí? Aquí estamos, el shaft es el eje, están moviendo esto, ahí viene la energía mecánica. Esta energía mecánica, la primero que entra o que pasa es, se tiene que girar el armadura. Entonces tú estás perdiendo en las pérdidas mecánicas, estás gastando unas energías, ¿sí? Sí. Entonces vamos a venir aquí y lo vamos a ver. Entonces, esta es de corriente, es un motor, pero yo quiero de un generador. Entonces vamos a ver de un generador. Aquí está un generador. ¿Sí? Ok. Entonces, para no dibujar yo, lo uso este dibujo. Entonces aquí está la energía mecánica que entraste. Y la que va a hacer primero está girando. Entonces girando, tú estás perdiendo unas mecánicas, ¿sí? Las pérdidas mecánicas, tipo resistencia de aire y todo. O la fricción por las escobas o algo de lo que está. Cuando haces movimiento salen los pérdidas mecánicos, ¿sí o no? Sí. Ok, esas son estas. Quitando estas pérdidas, toda la potencia que queda, tú mueves al siguiente paso, ¿sí? En el siguiente paso es, una vez que está, ¿dónde está esa foto? Ok, una vez que está girando, ya quitaste todas las pérdidas por las mecánicas, tú estás convirtiendo, se convierte a energía eléctrica. ¿Y dónde está generando la energía eléctrica? En la bobina de la armadura. Estamos hablando en corriente directa. Entonces está generando en esta bobina que está conectada al rotor. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí, sí, Doc. Sí. Ok. Y aparte de esto, lo que hace es, hace unas pérdidas en la armadura mismo, las core losses. Core es el imán que usamos, o no es imán, el fierro que usamos. El fierro se magnetiza y demagnetiza. Entonces, está magnetizar y demagnetizar y va a usar un poco de energía. ¿Sí? Y hay una pérdida, se llama eddy currents. Los corrientes que fluyen mismo en la misma, ¿cómo se llama? Esta parte de fierro. La corriente se mueva en esta bobina, tú estás recibiendo. Pero si está moviendo en este fierro, tú no estás recibiendo. Pero si hay alguna resistencia, eso I cuadrado R o esta parte, sale unas pérdidas. Esas pérdidas llamamos eddy currents o las pérdidas por las core. El core es, cuando usamos la palabra core, esa es la de armadura o el fierro. Ahí estamos perdiendo unas energías. Y después ahí ya tenemos la energía, perdón, ya tenemos energía en la bobina. Esta bobina tú ya puedes recibir aquí, afuera. Pero cuando recibes, para fluir
la intensidad en la bobina mismo, hay pérdidas por las resistencias y todo, ¿no? Porque una bobina tiene resistencia y tú estás moviendo la energía eléctrica o intensidad eléctrica, te genera el problema de esta, ¿cómo se llama? I cuadrado R, las pérdidas en las bobinas. Entonces esas, vamos a decir, las pérdidas en el cobre. Entonces tenemos pérdidas mecánicos, pérdidas en el fierro y pérdidas en cobre. ¿Sí lo pueden ver? ¿Dónde estamos perdiendo, chicos? Doc, Sí, dígame. o sea que las pérdidas en el cobre sería como las pérdidas en el conductor, si sería otro conductor, por ejemplo, un ejemplo, el oro sería mejor conductor, ¿no? Que el cobre, en ese caso. Sí. Entonces, si quieres eliminar problemas de cobre, o perdón, quieres minimizar estas pérdidas, tú puedes usar el oro, embobinado con oro, ¿sí? Eso estás refiriendo, ¿no? Sí, 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 eso. sí. Pero en general nosotros quedamos cobre, entonces decimos que es pérdidas por el cobre. O pérdidas en la bobina, así puedes decir. ¿Sí? Ok. Aparte de estos tres, hay otras pérdidas por algunas otras razones. Esos vamos a decir stray losses. Es las pérdidas que no sabemos por qué y a veces salen por algunas razones que no controlables y todo estos. Metemos stray losses. Porque corriente directa, perdón, máquina de corriente directa tiene escobas y tiene estas cosas como se llama conmutador. Esas están conectadas con estos hilos y a veces hacen cortocircuito porque una escoba tiene que tocar un segmento, pero a veces se tocan más de un segmento, entonces hace cortocircuito. ¿Sí me explico? Sí, Doc. Entonces esas se generan unas extras perdidas. Esos vamos a llamarlo con un nombre stray losses. Entonces esas pérdidas, después de terminar quitar todas esas pérdidas, lo que sale afuera es la energía eléctrica. Eso es lo que usamos nosotros, esta parte. Entonces aquí tenemos muchos tipos de pérdidas. Entonces, ¿cómo fluye la energía? Fluye la mecánica y hace unas pérdidas mecánicas y después se convierte a energía eléctrica. Cuando ya convierte a energía eléctrica, ya tiene pérdidas de cobre. Pero en proceso de hacer conversión, la parte magnetismo también hace unas pérdidas y eso genera una energía eléctrica en los core. El core es el fierro que usamos en armadura. Y es como tu objetivo es generar corriente eléctrica en las bobinas de cobre. Pero tú estás olvidando que la armadura también es metal. Entonces también ahí está generando. Entonces aquí estás generando voltaje. Si generas voltaje aquí, eso va a conducir, pero tú no estás usando. Entonces esa es una pérdida. Eso vamos a llamar esa core losses, ¿no? Las pérdidas en la armadura, en el fierro. Entonces esas son las pérdidas. Y por final que sale es lo que usamos. Y la eficiencia en general, está más de 85%. Entonces es 15% más o menos estamos perdiendo en este proceso de conversión de mecánica a eléctrica. ¿Sí? Sí, Doc. Muy bien, chicos. Eso es lo que quería hablar con ustedes hoy. ¿Alguna duda en estos? ¿Alguna duda, chicos? No, de mi parte no, Doc. Ok, muy bien. Entonces, es todo para hoy. Recuerden que tenemos examen el 22, ¿sí? Ok, Doc. Ok, Doc. Ok, Doc, muy bien. Ok. Gracias. Sí, de nada. Nos vemos, chicos. Nos vemos, Doc. Cuídese. Nos vemos. Gracias. Igualmente, nos vemos. Bye.